buenas tardes. Soy José Manuel Morán. Muchos de ustedes ya me conocen porque habrán soportado estoicamente mis presentaciones de algunas sesiones anteriores, pero primero quisiera darle las gracias a todos los asistentes por haberse conectado a esta última sesión del ciclo La Educación en la Encrucijada, que empezamos a finales del 21 con la colaboración y con la participación de la Institución Libre de Enseñanza y de otra serie de instituciones que nos han ayudado de una manera o de otra a ir conformando un ciclo que nos parece importantísimo para las estrategias tanto de la ILE como del propio capítulo español del CUDE Roma. También quiero agradecerle a los ponentes que hoy nos acompañan y a la moderadora Inara Villaga que se hayan propuesto incorporarse y mejorar la gran nómina de ponentes que tiene el Club de Roma. El Club de Roma español, igual que el Club de Roma internacional, tiene como misión hacer preguntas, y para hacer preguntas nada mejor que invitar a personas que saben mucho de los temas y que ellos pueden, a través de sus diálogos, abrirnos nuevos horizontes, nuevas cuestiones, nuevos interrogantes, pero también apuntar nuevas soluciones a los problemas en los que nos enfrentamos. Con esta sesión acabamos el ciclo pero eso no quiere decir que no vayamos a continuar indagando en cuál es el futuro de la educación y cuál es el futuro del aprendizaje. Yo les decía a los ponentes ahora hace un momento que el Club de Roma, que cumple ahora 50 años de su primer informe, de su primer gran informe que le puso ante la opinión pública mundial, que fue Los límites al crecimiento, escribió unos años después un informe que se llamaba Aprender horizontes sin límites. Hoy día nos encontramos en unas encrucijadas en las cuales creemos que no es fácil aplicar los modelos del pasado, sino que tenemos que inventar modelos nuevos de actuación, de aprendizaje, de desarrollo de nuestros conocimientos que estén a la altura de los grandes retos que tiene hoy día la humanidad. Retos que no se agotan solo con la emergencia climática, sino que también se suman a ellos los retos derivados de la transición a estas sociedades digitales que se dan en las economías avanzadas y que nos están replanteando los modelos que conocíamos de la época industrial. Yo aquí ya me callaría, simplemente dejaría hablar a los ponentes. Estamos en el final de este ciclo y lo estamos para hablar de la innovación en los centros educativos y para ver proyectos transformadores relevantes que creemos que nos pueden ilustrar sobre todas las potencialidades que tenemos ante nosotros. Muchas gracias a los ponentes, agradecerles que esa generosidad de querer incorporarse a los ponentes del capítulo español del Club de Roma y desearles a todos que tengamos una sesión de aprendizaje, de cuestionarnos muchos de los temas y de abrir nuevas interrogantes para hacer nuevas sesiones en los próximos meses. Nada más, muchísimas gracias y Carlos, al final clausuras tú y quedamos emplazados a hacer un nuevo guión para seguir invitando a estos magníficos ponentes que hemos tenido a lo largo de estas 10 sesiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos, nos volvemos a ver aquí unas 2 semanas después de la sesión que tuvimos, que era un poco introductoria del marco más teórico, ¿no?, sobre los procesos de transformación, de cambio y de innovación educativa. Hace 2 semanas estuvimos debatiendo con 3 ponentes un poco más la parte vinculada quizá más con el marco conceptual, con el marco teórico. Estuvimos hablando sobre la diferencia entre innovación y transformación, estuvimos hablando sobre las palancas de cambio, sobre los sistemas de gobernanza, sobre los impulsores y las barreras que existían. Bueno, y ahora lo que tenemos con nosotros en la sesión de hoy son 3 proyectos reales de centros que decidieron impulsar esos procesos de transformación y vamos a intentar pues aterrizar todo lo que se debatió hace unas semanas. Contamos con la presencia de Rosa Llorente, que es la directora del CEIP Ramiro Solans en Zaragoza. Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes, un placer compartir esta jornada de aprendizaje compartido. Y contamos también con Óscar Centeno, que es también el director del CEIP Santo Domingo en Madrid. Buenas tardes, Óscar. Hola, buenas tardes.
y Manuel Echilla, que es el director del IES Las Salinas, en Laguna del Duero, en Valladolid. Buenas tardes, Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No exactamente, también se llama Manuel, el director de mi centro, pero no lo soy, ¿eh? Ah, vale. Y lo he sido en otras ocasiones, en otros centros, pero en estos momentos soy soldado raso. Sí que es verdad que Muy coordino bien. un proyecto que es el que vamos a presentar hoy, pero no, es así. Encantado. Pues muchas gracias a los tres. Yo estoy encantada de contar aquí con tres proyectos tan potentes y que conozco desde hace tiempo y sigo y además difundo. Y como veis, pues tenemos centros de infantil y primaria y tenemos un instituto, es decir, tenemos todas las etapas del sistema escolar aquí con nosotros hoy y vamos a intentar, pues bueno, como he dicho, ir aterrizando y ir indagando en aquellos factores de estos procesos de transformación, ¿no? Yo os quería hacer, antes de que me presentarais cada uno de vosotros tres el proyecto, ¿no? el núcleo un poco de cada uno de los centros. El otro día arrancamos la sesión hablando de cuál era esa palanca de cambio, cuál era el detonante que hacía a un centro de repente plantearse que necesitaba poner en marcha un proceso de transformación, que entiendo que esto no es una cosa que va de un día para otro, no te levantas un día diciendo que, bueno, pues voy a darle la vuelta al centro, es una reflexión de tiempo sostenida y colectiva, ¿no? Pero quería preguntaros en vuestros tres casos, ¿cuál fue ese detonante de cambio? ¿Cuál fue esa motivación? ¿Qué fue la palanca que hizo que de repente pensarais que había que cambiar cosas, ¿no? Que hacía falta un cambio profundo de cultura de centro, de equipo, de visión? O sea, como te veo ahora mismo aquí en el móvil a ti, Manuel, empiezo contigo. Muy bien, bueno, pues nuestro detonante, nuestra palanca de cambio surge en un momento en el cual pues, estábamos relativamente en un estado de confort bueno, ¿no? Había una buena gestión por parte del equipo directivo, el clima entre la comunidad educativa era bastante aceptable y lo es al día de hoy también. Y bueno, pues nada hacía pensar que tuviéramos que replantearnos determinadas situaciones que ocurrían en el centro e iniciar nuevas situaciones en el centro, ¿no? Pero sí, la confluencia de determinadas personas, que quizás es dentro de los impulsores, ¿no? Que hablasteis el otro día, creo que es relevante e importante, pues nos planteamos a raíz de conocer a través de las redes sociales una convocatoria como es la que convoca la Fundación Telefónica y el Bulli Foundation, la convocatoria de escuelas creativas, la cual nos propone proponer tres retos de cambio, tres retos transformadores en el centro. Pero quizás en el fondo de la cuestión, la palanca de cambios yo creo que la tenemos las personas en cuanto a la necesidad de transformarnos. Somos muy dados en nuestro centro a decir que si un proyecto no es capaz de transformarnos, no es relevante. Entonces buscamos proyectos relevantes, buscamos proyectos que transformen a toda la comunidad educativa, no solo a nivel profesional, académico, que sí, sino también a nivel personal, ¿no? Estamos, digamos, consideramos nuestro centro como un ecosistema, como un laboratorio donde nuestro crecimiento personal le vemos en primera persona, el de nuestros alumnos en primer lugar, el nuestro propio, ¿no? y el de nuestras familias o de todos aquellos agentes, ¿no? Como propone el proyecto Rever, que es el proyecto que coordino junto con Ignacio García López Dóriga, ¿no? Mi compañero de biología. Pues buscamos eso, la palanca de cambios, una necesidad de transformar, de no conformarnos con lo que vemos habitualmente curso tras curso, ¿no? Porque a veces los centros adolecen de cierta inmovilidad en determinadas situaciones, ¿no? Y en ese sentido creo que el germen del proyecto Rever nació de un impulso por parte de una serie de personas en hacer las cosas distintas, en probar cosas que no se habían hecho antes, más cuando nuestro proyecto surge en un ambiente de estabilidad, de buen funcionamiento, esas cosas que los directores nos han preocupado muchas veces, de buena matrícula, de una buena imagen, lanzábamos feedback y era bastante bueno con las familias,
Pero la verdad es que el concepto de cultura visual que tú apuntabas antes, que me parece fundamental, sí que es verdad que dimos una vuelta de tuerca a través de determinadas reflexiones y nos dimos cuenta que nuestra cultura de centro, ¿no? Nuestra cultura escolar, ¿no? Adolecía de algunos aspectos que algunos de nosotros ya veníamos arrastrando en nuestra experiencia profesional y que era el momento de impulsarles. No sé si te he contestado la pregunta con eso. Sí. Rosa, en vuestro caso, ¿cuál fue esa palanca? Bueno, pues nuestra realidad es muy diferente, ¿no?, a la que nos comentabas, Manuel, y nuestra palanca surge de unas necesidades muy claras. Y para ello os voy a hacer como un resumen de nuestra historia. Es un proceso largo y complejo que se inicia al inicio de los 2000. El cole Ramiro Solans pues se construye en la década de los 70, escolariza la población de un barrio obrero de origen humilde, pero con la entrada en vigor de la LOGSE y el desmantelamiento de un poblado de etnia gitana de otra zona de la ciudad, hace que se escolarice de forma masiva 100% etnia gitana y se produce una huida, un escape de toda esa población de esas familias obreras. Entonces nos enfrentamos a una situación crítica, una situación muy grave que es un poco el detonante y la palanca, ¿no? La necesidad de transformar una realidad muy compleja definida por gravísimos problemas de convivencia. Os hablo de un 40% de alumnado con problemas graves de convivencia entre el alumnado y las familias, entre el alumnado y el profesorado, y familias y profesorado. Hablamos de un absentismo gravísimo en infantil y un absentismo de un 45% en educación primaria. Familia y escuela caminábamos en direcciones opuestas y, sobre todo, una frustración personal y profesional. ¿Qué ocurría? Que el 95% de nuestro alumnado fracasaba y finalizaba la etapa de primaria con desfases curriculares muy significativos y con muy pocas expectativas de futuro. Se reproducían los modelos de un entorno muy complejo. Entonces, ahí nace una necesidad determinada porque no nos gustaba el centro en el que estábamos. Lo que ocurría es que había un grupo de docentes que queríamos cambiar, que queríamos iniciar un proceso de transformación, pero no sabíamos cómo. Pero, por otro lado, había un grupo de docentes que lo que hacían era poner obstáculos en el camino, pensando que esa situación era imposible de modificar. Entonces, ante esa situación tan crítica, a la administración educativa le trasladamos nuestra realidad. Le trasladamos nuestra realidad con la intención de buscar apoyos, ¿no? Entonces, la administración educativa nos ofrece, por un lado, una formación en comunidades de aprendizaje, que fue una palanca muy importante de cambio, porque esa formación de comunidades de aprendizaje vino Ramón Flecha al centro educativo a hacernos la formación, os hablo del curso 2000-2001. No nos convertimos en comunidad de aprendizaje, pero sí que esa filosofía de comunidad de aprendizaje, de elevar expectativas, fuimos conscientes de que, sin saberlo, nuestras bajas expectativas estaban rebotando en el alumnado y las familias. Entonces empezamos a soñar en grande y a creer que era posible construir una escuela inclusiva y de éxito. Entonces, la formación en comunidad de aprendizaje fue muy potente y como palanca de cambio. También la administración nos ofrece que las plazas se congelen al concurso de traslados y se cubran por comisión de servicios, con la idea de buscar un perfil más idóneo de profesorado comprometido e implicado. Entonces, en todos esos procesos hemos vivido momentos muy complejos y nace nuestro primer proyecto. Nuestro primer proyecto entre todos. Os hablo del curso 2004-2005. ¿Por qué? Porque un grupo de docentes teníamos muy claro que la escuela no tiene que reproducir las desigualdades del entorno. Tiene que generar proyectos personales de vida y tiene que romper esas brechas de acceso. Y para romper esas brechas de acceso, la formación y la escuela tienen un papel muy importante. Entonces, ahí el compromiso, ¿no? Existen dos tipos de escuelas, las que reproducen y legitiman desigualdades y las que generan un cambio social. Y queríamos ser una escuela que generase un cambio social. Ahí nace nuestro primer proyecto entre todos en el 2004-2005, pues evidentemente para erradicar el absentismo, construir clima positivo de convivencia, elevar las expectativas de las familias, elevar las tasas de éxito educativo, y ahí, palanca muy importante, obtenemos un premio nacional de compensación educativa, pero lo importante es que es un proyecto de autoconstrucción, que nace ¿cómo? Aportando cada persona que trabajábamos en el centro y creíamos en ello, lo que estábamos haciendo que funcionaba de manera individual, para volcarlo en ese proyecto común. Y ese proyecto común se inicia en el curso 2004-2005, como digo, es un proyecto vivo, dinámico, cambiante, que ha permitido
que ahora nuestro proyecto Vive tu escuela, atrévete a cambiar, nuestro alumnado y las familias se conviertan en agente de cambio y hayamos conformado, ¿no?, una comunidad educativa muy potente de cuyos rasgos os hablaré, pero lo más importante es que hemos elevado expectativas. Y como decía Manuel, esto es un proceso personal y profesional. Estos procesos de transformación lo que hacen es enriquecer muchísimo a los docentes que participamos a nivel profesional y a nivel personal. Yo diría que son proyectos personales de vida a los que dedicamos muchísimo tiempo de nuestras vidas, ¿no? Y es una creencia firme en que la escuela tiene un valor importante y más cuando trabajamos con esta población vulnerable. No sé si me he extendido mucho, pero era muy importante conocer, ¿no?, esos procesos que hemos seguido. Sí. Gracias, Rosa. Óscar, ¿cuál es el caso de Santo Domingo? ¿Cuál es Hola, esa buenas palanca tardes. de origen? Pues la verdad es que el origen es más similar quizá al que comentaba Rosa. Nosotros tenemos un centro que en ese momento, cuando llegamos en el nuevo equipo, es un centro a punto de desaparecer. De hecho, cuando firmé la dirección, lo primero que me dijo el director de área fue que tengas suerte, el año que viene lo cerramos. Y partiendo de ese inicio, está en medio bueno, cerquita de una carretera, en una población que no crece, una población muy envejecida, y en ese momento pues tenía 73 alumnos, era solamente infantil y primaria, ahora ya somos infantil, primaria y secundaria, y la realidad es que nos encontramos en una situación complicada, porque claro, yo venía con un proyecto de dirección, era un proyecto de dirección ambicioso y tuve la inmensa suerte de encontrarme con compañeros todos nuevos, porque la gente antigua había pedido traslado debido a la supresión, que siguieron, que decidieron ilusionarse con ese proyecto, sacar adelante un cambio metodológico muy potente basado en la comunicación, y a partir de ahí se desarrolló todo el proceso de cambio del Colegio Público Santo Domingo. Para mí fue sobre todo ilusionante, fue muy ilusionante ese comienzo donde te encuentras con que las familias, los docentes, no solamente por salvar el centro, sino ilusionados por esa transformación metodológica, por ese cambio educativo que estábamos experimentando en las aulas, pudiéramos llegar a convertir también el centro, como comentaba Manuel, en un laboratorio de ideas, de búsqueda y sobre todo de tener esa ambición conjunta de poder desarrollar la transformación educativa para lograr lo mejor para nuestro alumnado. Bueno, pues ahora llega el momento de conocer esos tres proyectos, ¿no? Vamos a empezar, si quieres, ahora contigo, Óscar, cómo es el proyecto del Santo Domingo. Y yo sí os pediría a los tres, si además de la presentación que vais a hacer del proyecto, que podéis usar material de apoyo o simplemente relatarla, si podéis, antes o después, decirnos como tres rasgos, o sea, tres características que pensáis que definen ese proceso de transformación. Óscar, empezamos con vosotros. Pues comparto la presentación y nada, simplemente decir que con respecto a esas tres palabras, para nosotros sería la comunicación como herramienta fundamental de desarrollo del proyecto de centro, la creatividad que tratamos de desarrollar en el alumnado y esa voluntad de hacer comunidad también con nuestras familias. Somos un centro público que tiene ahora mismo 670 estudiantes, 57 docentes y damos desde 3 años hasta cuarto de la ESO. Es una cuestión bastante curiosa porque aquí en Madrid somos los poquitos centros que tenemos infantil, primaria y secundaria, pero que simultáneamente nos permite una serie de posibilidades muy interesantes para aunar las distintas propuestas, aunando también la creatividad de las diferentes etapas educativas. Nosotros partimos de una visión muy concreta que se basa en la comunicación como herramienta de aprendizaje, como herramienta de enseñanza, pero también como herramienta para la transformación. Consideramos además que los estudiantes, cuando son capaces de comunicar ideas, proyectos, propuestas, generan también una sociedad comprometida, una sociedad democrática, plural, donde el debate se convierte en la herramienta fundamental para la transformación del mundo. El desarrollo del aprendizaje lo hacemos además en distintos entornos. Consideramos además que el proceso ha de ser lo más rico posible para tratar de lograr que los estudiantes tengan una visión proactiva de la educación, realizando investigaciones. Esas investigaciones van pautadas, van siguiendo además las diferentes relaciones que establecen con los estudiantes, con otros estudiantes y con sus docentes, y tratando de llegar a acuerdos para ver cuál es el contenido que tienen que trabajar, de qué manera se debate sobre ese contenido, y todo desemboca en un proceso de creación que posteriormente se presenta, se coevalúa y se publica. De manera que al final generamos en ese desarrollo de aprendizaje y creación una gran cantidad de contenido curricular que al final está desarrollado por los propios estudiantes. Nosotros no tenemos libros de texto, trabajamos constantemente a través de unidades y proyectos
Y siempre nos basamos en una serie de herramientas fundamentales que para nosotros son la base de todo el sistema pedagógico que tenemos en el centro. Usamos constantemente los mapas mentales como brújula fundamental para desarrollar los procesos de investigación y la creatividad que posteriormente vuelcan en el periódico digital, los canales de radio, los canales de televisión, la programación y la robótica o la realidad aumentada con la que llevamos trabajando los últimos 3 o 4 años. En ese proceso de investigación, la idea es que los estudiantes, de una forma bastante autónoma, tienen la posibilidad de investigar utilizando Internet, medios bibliográficos, utilizando el debate, las preguntas con las que trabajan con los docentes, y de esa manera van generando un proceso rico donde desarrollan también su espíritu crítico. Nuestra idea es que sean capaces de enfrentarse a ese mundo donde hay mucha información y que la competencia digital real no sea hacer vídeos, sino que sea encuéntrate con la información, selecciona la información que necesitas y a partir de esa selección de información empieza ya a generar el contenido, ¿no? Que es lo que viene después, donde ellos ya se van uniendo en distintos equipos y pueden trabajar en radio, en televisión o en el desarrollo de los periódicos digitales de la forma más autónoma posible. Todo ese proceso va pautado de manera que desde pequeños se van acostumbrando al desarrollo de ese trabajo y cuando ya llegan a los últimos cursos de primaria o de secundaria lo desarrollan de una manera totalmente autónoma. Nuestro objetivo con ello es que se puedan acercar a esas diferentes estructuras de comunicación que tenemos dentro del centro y que ellos sean los generadores de contenido con el cual van a estudiar, van a trabajar y lo van a compartir con el resto del alumnado. A lo largo de los últimos años hemos realizado también una propuesta de programación muy potente en el centro. Empezamos desde la educación infantil y a partir de ahí, desde los 6 años, empiezan con una estructura de programación por bloques. A partir de los 9 años empezamos con Swift Playgrounds, que ya implica un trabajo con programación y robótica a través del lenguaje código. A partir de los 10 años empezamos con SUFI con robots, impresión 3D a partir de los 11 años y Xcode, que ya permite la programación de aplicaciones a través de los 12 años, a partir de los 12 años. Trabajamos mucho también con la robótica y la programación, pero con la idea siempre de conseguir que vean de qué manera puede influir en el entorno, o sea, cómo pueden utilizar los robots y la programación para establecer, por ejemplo, riegos automáticos en el huerto, que los drones puedan generar danzas artísticas en el aire, que encuentren una manera para relacionar esa parte tan, digamos, científica que puede tener la programación y la robótica con esa parte humana, ¿no? Y lo mismo nos pasó con la realidad aumentada. La idea es que ellos puedan aunar la parte artística que tiene, por ejemplo, ese diseño que estáis viendo en las imágenes, con toda la locución y la parte también competencial que puede tener el desarrollo de una aplicación como la que estáis viendo. Esto está realizado por estudiantes, tanto la parte gráfica como la locución, donde te acercas a cada una de las imágenes y te vas encontrando con la historia de Internet. Lo mismo desarrollaron con otro montón de posibilidades, como por ejemplo esto que vais a ver, donde ellos van trabajando sobre biología, desarrollan toda la programación de manera que el resto de los estudiantes van haciendo esta especie de juego donde tienen que ir contestando y respondiendo diferentes preguntas alrededor de las propuestas que han desarrollado. Esto, por ejemplo, es una animación de realidad aumentada que desarrollaron sobre el mapa físico de España. Lo estáis viendo en pequeñito, en tamaño 3 o 4 baldosas, pero se puede levantar tamaño campo de fútbol, con lo cual ellos pueden ir paseando entre las montañas, entre las diferentes orografías que previamente han diseñado y dibujado, lo que les da la posibilidad de trabajar en esa creación de contenido. Por un lado, aprendiendo las diferentes cuestiones de contenido con las que tienen que trabajar, pero sobre todo aprendiendo cómo lo pueden diseñar, cómo lo pueden llevar a los demás y cómo pueden conseguir que eso se convierta en una herramienta potente para el trabajo, ¿no? Yo que soy de música, de este proyecto estoy enamorado, ¿no? Es una línea de tiempo con forma de pentagrama que recorre el patio entero, también programada por ellos, donde van siguiendo toda la historia de la música y trabajando tanto sobre las locuciones con la biografía de los autores, como también sobre las diferentes músicas, audiciones que tienen que trabajar en el desarrollo de toda la parte de historia de la música en la educación secundaria. Y este, que es un proyecto de literatura donde van pasando por diferentes épocas históricas y lo que estuvieron programando fue cómo podían atravesar cada uno de esos portales, encontrarse con un poema en castellano, otro poema en inglés, introducir música sobre el desarrollo, ¿no? Y a partir de ahí ellos tienen un elemento físico que es un pasaporte de viajero en el tiempo que se va sellando en cada una de las diferentes estaciones cuando trabajan sobre cada una de esas facetas literarias, donde ellos mismos tienen que crear poemas y generar música y contenidos para el desarrollo del proyecto. Y siempre comento que independientemente de la tecnología que utilices, que nosotros sí que intentamos utilizarla como una herramienta creativa por parte del estudiante, también todo depende de la narrativa que le pones, ¿no? Estos son hologramas y los puedes utilizar para hacer cosas artísticas o para trabajar sobre una medusa, como estáis viendo en este momento.
Pero cuando nosotros le presentamos los hologramas a los estudiantes, nuestra idea fue, vamos a presentaros una propuesta, pero lo queremos hacer de una forma mágica. Y lo que hicimos fue cogernos a los estudiantes de primero y segundo de primaria, ponernos alrededor de la pirámide de hologramas, y ese día que celebrábamos el Día del Libro, que aquí es como una fiesta enorme en el centro educativo, lo que habíamos hecho los docentes era grabarnos a nosotros mismos recitando las rimas de Bécquer. De manera que apagamos las luces, encendimos el holograma y allí flotando por encima de ellos estaban sus profesores haciendo el recital, ¿no? De esa manera siempre encontramos como una fórmula para sorprender y para tratar de llegar a los estudiantes desde un punto de vista diferente, ¿no? Hay muchos proyectos de aprendizaje y servicio donde ellos van generando diferentes actividades que tienen un impacto directo en el entorno. Hubo diferentes actividades que se realizaron directamente en la época de la pandemia, pero hemos realizado un montón de actividades con protectoras de animales, con la residencia de ancianos que tenemos al lado, propuestas que de alguna manera enriquecen el contenido curricular, porque ellos trabajan con el contenido, pero simultáneamente trabajan también con esa idea de hacer un bien en el entorno, ¿no? Con la evaluación hemos sido además muy serios, porque considerábamos que era el pilar que daba base a todo el proyecto, y por eso, particularmente en la parte del 11, empezamos con indicadores basados en estándares que se relacionaban con las competencias para hacer un seguimiento competencial de todo el trabajo que se llevaba a cabo en el centro, con hojas de cálculo entrelazadas que nos permitían tener unos datos muy concretos de todo el proceso de trabajo, y de esa manera a mí como director me daban una información muy útil en tiempo real sobre cómo podía cambiar los apoyos en el centro, transformar también propuestas metodológicas que a lo mejor no estaban funcionando, y recibir también y dar un feedback de acompañamiento al alumno que realmente funcionara para hacer que la evaluación tuviera ese seguimiento de acompañar, que es lo que nos gusta decir de la evaluación en lugar de calificar. Empezamos a hacer también muchas rúbricas de coevaluación para que los propios estudiantes pudieran coevaluar cada uno de los diferentes productos que ellos desarrollaban, de manera que si tenían un programa de radio, de televisión o un periódico digital, se pudiera hacer un seguimiento competencial de todos y cada uno de los elementos. Obviamente hay indicadores que a veces se relacionan con el contenido, pero también esos indicadores tienen asignadas unas competencias. Los indicadores y la evaluación de los indicadores suma, pero con las competencias se multiplica, de manera que puedes tener un seguimiento competencial de todo el desarrollo de trabajo que se lleva a cabo en el centro, y a partir de ahí empezar a desarrollar también un seguimiento adecuado de los estudiantes. Trabajamos mucho con el entorno, a veces también por necesidad. Somos un centro que se ha ido quedando sin espacio por el crecimiento rápido que ha tenido, lo que ha implicado que tenemos clases en pasillos, clases en el gimnasio, nos quedamos sin biblioteca, nos quedamos sin aula de música, nos quedamos sin muchas cosas que para nosotros eran básicas, pero simultáneamente aprendimos también cómo podíamos sacar la escuela a la calle, ¿no? Cómo podíamos utilizar el entorno que teníamos a nuestro alrededor para hacer aulas al aire libre, trabajar de una manera clara con esa metodología que permite que el aprendizaje se dé en todas partes y que ellos también puedan crear en cualquier espacio, ¿no? Las mesas que veíais antes son bobinas de cobre. Lo que hicimos fue pues, lijarlas, barnizarlas para que se pudieran utilizar como mesas, y así de esa manera hemos ido también dándole otros espacios, otras fórmulas diferentes al centro educativo para que, como nos gusta decir mucho aquí, que el aprendizaje esté en todas partes, ¿no? Le hemos dado muchísima importancia también al trabajo compartido entre los docentes, a la formación docente, tratando de lograr que además sea una formación continua de verdad, que en las diferentes dinámicas que hacemos en el centro educativo podamos no solamente compartir entre nosotros lo que hacemos, sino compartirlo también con otros centros educativos a través de grupos de formación, de seminarios, de abrir también todos los materiales que estamos generando para que cualquier otro centro lo pueda utilizar, y luego formación en equipos directivos, para TIC, y como sede también de formación del profesorado en la colaboración directa con el CETIF Norte. A lo largo de estos años, pues bueno, el centro ha cambiado mucho, ha ido creciendo además de una manera tremendamente rápida, y a lo largo del tiempo, pues bueno, hemos ido recibiendo diferentes distinciones de universidades, un aumento de matrícula en los últimos 7 años que ha sido de un 818%, lo que ha implicado también pues volvernos locos, ¿no? Para generar también no solamente ese contenido, sino esas dinámicas también de bienvenida para el alumnado, para el profesorado nuevo. Hemos trabajado también con conferencias, con seminarios, hemos hecho diversas publicaciones, y tenemos ahora mismo publicados más de 5.000 contenidos generados por los estudiantes, donde son los estudiantes los que trabajan el contenido, los exponen, normalmente también con contenidos audiovisuales,
Hay unos 4.700 vídeos y aparte de eso, pues bueno, muchos periódicos digitales, mapas mentales, programas de radio, artículos digitales que nos permite seguir trabajando, ¿no? Nos convertimos en Apple Distinguished School y también empezamos a formar parte de la red ASOCA de centros creativos, que también es un tema interesante para contactar con otros centros y seguir ampliando nuestros pasos de acción, ¿no? Y para el futuro, lo que estamos deseando pues, es seguir ampliando las propuestas con proyectos globalizados, con ámbitos multidisciplinares, empezar a generar más proyectos de aprendizaje y servicio con la idea de que la escuela tenga un impacto en el entorno, que contribuya a la mejora social y que contribuya también a hacer un uso transformador de la tecnología. Y como decía al principio, pues bueno, hemos tenido muchas dificultades. A esto le llamamos la plaza del edificio que nunca llegó. Ahí tenía que ir un edificio, nos quedamos con los pilares puestos, pero sin edificio y sin pista. Pero hablando el año pasado con el profesor de arte, decidimos que en esos 64 pilares íbamos a poner una escultura de los estudiantes. Le pedí que le pusiera luz y de ese fracaso, entre comillas, que es el hecho de no tener espacios, quisimos hacer una obra de arte para compartirla entre nosotros, ¿no? Quedamos todos los docentes una noche, lo iluminamos entero y empezamos a compartir esas ideas, esos sueños que tenemos, esa voluntad de que no se detenga la creación que estamos haciendo, esa voluntad de seguir acompañando a nuestros estudiantes y generando propuestas que dentro de ese gusto por la magia y por el compartir esa voluntad que tenemos de seguir educando, mantengamos siempre ese espíritu de seguir adelante y seguir compartiendo las diferentes iniciativas y propuestas que tenemos todos y cada uno de los años con el magnífico equipo, ¿no?, de docentes que tenemos por aquí y que al final son la clave de todo. Hemos publicado un libro que se puede descargar de forma gratuita y ahí tenéis toda la historia del colegio, cómo hemos ido creciendo, los diferentes proyectos que hemos realizado, rúbricas de evaluación, cómo hemos hecho sostenible el proyecto, tanto económicamente como con la gestión que hemos tenido también con las familias y con los docentes. Y a partir de ahí, pues bueno, si queréis sumergiros en la historia, ahí podéis contar un poquito con todo. Y ya para acabar, pues es verdad que el centro ha crecido mucho, ha cambiado mucho en estos últimos años de una forma además muy rápida, pero siempre hemos tenido la voluntad de no parar, ¿no?, de seguir avanzando de una manera constante. Y este año, cuando hice el claustro de principio de curso, al que mis docentes le suelen llamar el claustro del pánico, porque empezamos a hablar de todo el proyecto educativo y ves como todos los docentes que vienen nuevos no saben casi cómo enfocamos el tema, ¿no? Yo les hablaba de la tragedia que es para nosotros, para un centro que le gusta tanto la literatura, no tener una biblioteca, y esa voluntad de compartir ese viaje, que ese viaje nunca se detenga, que ese viaje siga avanzando con nuestras familias, con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Quería que tuviéramos una biblioteca, pero no la tenemos. Y me gustaría que fuera una biblioteca diferente, ¿no?, una biblioteca distinta, una biblioteca que se convirtiera en un símbolo de lo que queríamos y podíamos hacer, ¿no?, de ese sueño compartido que ha sido ese viaje de todos estos años para poder transformar la educación de nuestros niños y niñas y mejorar también en las diferentes propuestas que tenemos con nuestros docentes. Y para hacer eso les hablé que sería interesante hacerlo, pero tener un sitio donde pudiéramos compartir nuestras historias, donde pudiéramos seguir haciendo nuestros recitales de poesía, nuestros concursos literarios, contarnos cuentos y contarnos las diferentes narrativas que le han dado forma a este colegio. Y para ello les comenté que vamos a tener una biblioteca, pero esa biblioteca va a ser un espacio especial. Y claro, en ese momento todo el mundo se preguntaba por qué nos cuenta todo esto con imágenes de tren de fondo. Y luego les comenté que nada, que en unas semanas tendríamos una biblioteca, porque había hablado con la Renfe para que nos pusieran un tren antiguo de los años 50 sobre sus vías para que metiéramos dentro de la biblioteca de centro, que se ha convertido en una especie de símbolo de superación, porque como es un bien móvil no necesita permisos de construcción, lo que significa que lo puedes aparcar como quien aparca una furgoneta para después poner dentro los libros y los sueños de los estudiantes y de los docentes que compartimos ese gusto por transformar la educación en este colegio. Bueno, Óscar, estamos embelesados, creo. He visto el chat y ponía gente, wow, tal, y además con tu voz, ¿no?, así tan radiofónica, es como llevarnos por un cuento. Es algo, es maravilloso, de verdad que enhorabuena. Manuel, tu turno, el proyecto de las Salinas. Y lo mismo, te recuerdo, 3 palabras o 3 rasgos que creas que lo definan. Vamos allá. Vamos a ver. Creo que ahora sí que se ve, ¿verdad? Sí, bueno, Sí, pues se ve. digamos que los 3 rasgos que definen nuestro proyecto, el proyecto Rever, que ahora diré de dónde sale esa palabra, ¿no?,
que tan buenos momentos nos ha dado, pues el primero de ellos es la cocreación. Necesitábamos trabajar más en equipo, codo con codo, a la misma altura, alumnos, profesores, familias, personal de administración de servicios. Y por lo tanto la palabra cocreación nos venía muy bien, ¿no? Porque es una parte del proceso creativo y queríamos introducir también la creatividad, queríamos volvernos a ilusionar con nuevos aspectos en nuestro centro, nuevas funciones, nuevos espacios, ¿no? Y por otro lado también otro de los aspectos que definen nuestro proyecto, como vais a ver a continuación, es la implicación de agentes externos en el centro. Digamos que ese es el foco donde ponemos nuestro proyecto, ¿no? Hasta entonces, antes de aparecer Rever, existían unos límites con nuestro entorno y queríamos relacionarnos con entidades públicas, con entidades privadas, administraciones, con el frutero, con la universidad y nacíamos con ese deseo, ¿no? De implicar a los diferentes agentes externos que forman parte pues en nuestro entorno, que formaran parte de nuestro proyecto. Y por último, también teníamos un afán de otorgar a nuestro proyecto un carácter competencial, ¿no? En el que el proyecto sirviera también para que todas las competencias, ¿no? Esas competencias clave que tanto nombramos en negro sobre blanco en las programaciones, pues tuvieran una fisicalidad, ¿no? Pudieran llevarse a cabo y formaran parte de nuestra práctica docente de forma constante, ¿no? Nosotros decimos siempre que cuando una flor pues, se marchita, cuando ya no tiene arreglo, pues no arreglas la flor, sino arreglas el entorno, ¿no? Y eso, digamos que hace presentar el primero de nuestros retos, porque el proyecto Rever acapara 3 retos dentro de la vida de IES Las Salinas, que es un centro aquí en Valladolid, en una población llamada Laguna de Duero, ¿no? Y uno de ellos es el diseño de espacios educativos. Y durante estos últimos años, desde el año 2006 que inicia el proyecto, el diseño de espacios educativos nos ha llenado de grandes momentos. Hemos vivido grandes experiencias. Pensad que tenemos a un público, ¿no? A un alumnado que llega al centro con 12 años, iniciando esa adolescencia, ¿no? Rodeado de tantos factores que a veces le ayudan, pero que también otras veces son piedras en el camino, y nosotros tenemos que ayudar con esas experiencias, ¿no? Por otro lado, pues evidentemente el proyecto nace también con ese deseo de incorporar profesionales al aula. No basta con el profesor en la clase, tenemos que incorporar otro tipo de profesionales y aún así, bueno, pues evidentemente el proyecto nace con ese deseo, ¿no? De incorporar profesionales en el aula. Y el último de los retos es exportar el aula, sacar el aula fuera, y eso es lo que os voy a mostrar. El inicio del proyecto pensamos que tenía que ser un inicio que nos marcara, que realmente a la gente pues, le motivara, ¿no? Y para eso elegimos el participar en una convocatoria, ¿no? Era la convocatoria de escuelas creativas, como en la presentación hablaba, en el cual pues, la Fundación Telefónica y el Bulli Foundation convocan este proyecto, esta convocatoria a la cual nos sumamos. Somos elegidos dentro de más de 400 centros, 17 centros que vamos a formar parte de este proyecto, en el que formamos parte de un trabajo durante todo un año junto a equipos como los de Ferran Adrià, el Bulli Lab, o el equipo de Telefónica aquí en Madrid, junto con otros tipos de colectivos, Aula Blog, también con Carlos Magro, Juan Hernández, etcétera, etcétera, que nos ayudaron a perfilar nuestro proyecto, ¿no? A definir cuáles eran las fases de nuestro proyecto y cómo ejecutarlo al final, ¿no? Y realmente os invito a visualizar un vídeo que es esta instantánea, es la última, digamos el último fotograma del vídeo, en el cual nosotros presentamos a escuelas creativas los 3 retos de transformación que antes hablaba: diseño de espacios educativos, transformación de espacios, el incorporar profesionales en el aula y exportar el aula, ¿no? Y bueno, digo que esta imagen resume muy bien, porque es el punto de inflexión de lo que sucedía hasta el momento en el centro, ¿no? Con una buena gestión, con una buena convivencia, buenos resultados académicos, pero se introduce a modo de cuña
una visión nueva, una visión diferente, la creatividad, el hacer posible aquellos sueños, porque rever es eso. Rever en francés significa sueño, rever viene de la palabra reverberancia, ¿no? De eso que emites, que comunicas, pero al mismo tiempo te lo devuelve para que vuelvas a reflexionar, ¿no? Rever es una palabra palíndropa, ¿no? Es decir, da lo mismo leerla en una edición que en otra, porque en ese feedback, en ese zigzag, en ese ir y volver, muchas veces tenemos que estar en esa profunda reflexión, en ese profundo cuestionamiento, en esa mirada retrovisor, ¿no? De decir, esto es lo que he hecho y vuelvo a mirarlo para replantearme si realmente esto sirve, esto se le puede seguir exprimiendo, ¿no? Y la palabra rever, la verdad que nos venía muy al hilo. Como veréis ahí, es un 28 de diciembre, porque muchas veces perseguimos algo que denominamos que es el wow factor, es decir, es el factor sorpresa. Suceden cosas en vacaciones, suceden cosas en fines de semana, para cuando entre el alumnado, el profesorado, las familias durante el lunes, pues se encuentre cosas que ha hecho el alumnado, las familias y el profesorado, ¿vale? Estos son nuestros protagonistas, porque al final, ¿cuál es el protagonista de un proyecto en un centro educativo si no son nuestros alumnos? Ellos son los que poco a poco han ido ganando protagonismo en nuestro proyecto, en el proyecto Rever, y evidentemente, pues al día de hoy estamos muy contentos de que nuestro alumnado camina por el centro con unas distinciones que son las distinciones del Rever, son alumnos Rever y se sienten muy orgullosos de ellos. Si no, mirad ahí esas imágenes, ¿no? Porque también queríamos empezar a definir una nueva identidad en el centro, ¿no? Y esa nueva identidad tenía que venir dada de un proyecto, ¿no? En el cual todos nos sumáramos y fuéramos parte de él, ¿no? Y a partir de ahí, pues esas señas de identidad se han ido marcando poco a poco, ¿no? Esas imágenes que reflejan a nuestro alumnado, ¿no? Que por fin tiene esa inscripción para formar parte de un proyecto que va a ser un camino, ¿no? Va a ser un camino que realmente, bueno, pues le va a llevar a diferentes situaciones. La primera de ellas es, como decía antes, el foco, el objeto de estudio de nuestro proyecto es el de implicar a diferentes agentes externos al centro en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y así lo hemos hecho. Lo hemos hecho en esos 3 retos de transformación que comentaba antes. Primero, 2 líneas de actuación, una de ellas la del diseño de espacios educativos y la línea de incorporación de profesionales en el aula, y por otro lado, la de exportar el aula, el de buscar nuevos entornos de aprendizaje, ¿verdad? Este es el organigrama que tenemos en estos momentos, en ese liderazgo horizontal, ¿no? Que tenemos con el equipo directivo que siempre supervisa nuestras acciones. El equipo de transformación somos 2 profesores. Antes nombraba a mi compañero Ignacio García López Dóriga, un profesor de biología fantástico, creativo y que me acompaña en esas tareas en el equipo de transformación. Y después pues tenemos a una buena parte del claustro. Somos un claustro que ahora mismo tiene 72 profesores, pero este tiempo atrás arrancamos con solo 42, ahora tenemos 72. Eso es porque también la matrícula ha subido, el número de alumnos ha subido, las necesidades han subido. Y bueno, pues casi la mitad del claustro forma parte del proyecto, casi la mitad del claustro es Rever, ¿no? Y también tenemos a esos profesores jubilados que se han ido jubilando estos años, pero que no quieren perder la identidad con nosotros, no quieren perder ese contacto con nosotros y forman parte de la vida del centro a través del proyecto. Por supuesto, los alumnos, con una serie de representantes por ciclos, porque sumamos cerca de 120, 130 alumnos todos los años y la verdad que la comunicación con ellos viene dada porque ellos son capaces de elegir unos representantes que son los que transmiten determinadas informaciones. También un community manager, un equipo que se dedica a exportar a las redes sociales todo aquello que hacemos y que además forman parte de un grado de formación profesional que tenemos en el centro de administración y gestión de empresas, y les viene fenomenal, ¿no? para formar parte de una forma activa y práctica de lo que quizás en su día puedan hacer en cualquier empresa, ¿no? Exalumnos que forman parte a lo largo de estos años y que nos han pedido, nos han necesitado seguir formando del proyecto, ¿no? Esos alumnos que llamamos Unirever, esos alumnos que están ya en la universidad y que siguen formando parte de nuestras actuaciones cada vez que las convocamos. Por supuesto que el personal de administración y servicios forma parte y por supuesto, los padres. Por lo tanto, los beneficiarios de todo ello, pues toda la comunidad educativa.
Por lo tanto, en el capítulo de agentes externos que participan en nuestro proyecto, además de un equipo de I+C, ¿no?, de innovación y comunicación, innovación y creatividad, pues están los alumnos, los profesores, el PAS, los padres, toda la comunidad educativa, pero por otro lado, como decíamos antes, pues un conjunto que se ha ido cada vez ensanchando más y teniendo más cabida con diferentes tipos de profesionales procedentes de las diferentes áreas de conocimiento, etcétera. Empresas tanto públicas como privadas y también entidades, ¿no?, administraciones públicas y privadas. Esas forman nuestros agentes externos. Dentro de nuestro análisis del centro, constituimos el centro como un ecosistema en el cual estaba constituido por una serie de sistemas. Este es uno de que nos identifican, ¿no? Dentro de los 6 sistemas que conforman nuestro ecosistema, el sistema relacional define muy bien cómo nos relacionamos con nuestro entorno, tanto próximo como lejano. Por ejemplo, tenemos relaciones con la Universidad de Deusto porque tenemos proyectos vinculados con ellos, nuestro proyecto forma parte de una asignatura en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid, porque si queremos definir y empezar a crear nuevos espacios, qué mejor que ellos para que formen parte de nuestro proyecto, ¿no? Diferentes tipos de entidades pequeñas, grandes, empresas privadas, públicas, que al final forman parte de nuestro proyecto, pero no solamente como una mera colaboración, sino hay una implicación mayor, ¿no?, como veremos más tarde. Creo que se me ha colgado la presentación y no puedo pasar. Ahora, sí. Sí, ahí. ya está. Estamos ahí atrás. Bien, evidentemente, antes hemos hablado también de la evaluación y nos parece fundamental. ¿Por qué? Porque en esos primeros recorridos de inicio del proyecto, estas encuestas, valoraciones de nuestro proyecto por parte del alumnado nos daba nos decía cuál era el camino a seguir para el curso que viene, ¿no? También nuestros alumnos, a través de diferentes tipos de formulario, vierten esa información que para nosotros es fundamental. Todo eso lo recogemos, convocatorias, actas de reuniones, informes, todo tipo lo recogemos en una serie de portfolios que nos parece fundamentales, que están visibles a todos vosotros. Reversalinas 01, Reversalinas 02, Reversalinas 03 es el inicio de nuestras páginas web de todos los años que llevamos con el proyecto, y que necesitamos también que todo lo que hagamos quede documentado ahí para una posterior evaluación. Pero también porque creemos que nuestro proyecto tiene que estar difundido para que otros centros puedan ver lo que estamos haciendo y quizás pues sumarse a estas nuevas líneas de transformación, y creemos en esa transferibilidad del conocimiento. Necesitamos que nuestro proyecto sea transferible a otros centros, y nuestro equipo de Community Manager, la verdad que hacen una labor espléndida en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, a través de las páginas web, pues forman parte de esa comunicación. Por supuesto que también el equipo de transformación del centro ha formado parte de diferentes cursos de formación, trasladando nuestro proyecto, la metodología que adquirimos en escuelas creativas, la metodología Sapiens que definió Ferran Adrià y que la llevó al mundo de la educación, la cual ha hecho que realmente estemos trabajando ahora con unas pautas, con un protocolo completamente diferente. Nos pautó una serie de protocolos, una serie de fases que hacen del trabajo mucho más eficiente, y evidentemente hemos formado parte de diferentes tipos de encuentros, de máster en educación, tanto en la Universidad de Burgos como en la Universidad de Valladolid. Hemos dado charlas fuera de Castilla y León, y formamos parte de una red muy amplia de formadores en el aspecto de los diseños de espacios educativos, ¿no? Hemos recibido en el centro a diferentes tipos de investigadores en la Universidad de Salamanca, de otra serie de fundaciones como las de Madrid, como vosotros que llegáis ahora, ¿no? Y todo esto al final tiene un carácter pues, visual muy atractivo, y que tratamos de que los medios de comunicación se hagan eco de ellos, muchas veces por demanda de ellos, ¿no?
El 15 de junio de 2017 nos conceden el Premio Nacional Escuelas Creativas, la Fundación Telefónica, en la modalidad de centros personalizada. Y bueno, esto no hace otra cosa nada más que asentar, definir, consolidar y llenarnos de emoción y de ganas de seguir trabajando, y hace que el centro pues se sume cada vez más a este tipo de acciones que nosotros habíamos empezado en el 2016. Otras diferentes tipos de administraciones, etcétera, fundaciones, en este caso la Botín, que también nos premian, pero quizás el mejor premio de todo es el que nos dan nuestros alumnos, ¿no? Así da gusto venir a clase. Esa es la palabra mágica, esa es, digamos, el mayor trofeo que podemos llegar a tener, es nuestra satisfacción, ¿verdad? Y desde la universidad, ellos siguen siendo Rever. Bueno, pues digamos que hemos trascendido lo que son los límites de nuestro tiempo, sino que vamos un poco más allá, ¿no? Y bueno, pues al final os voy a presentar ahora qué es lo que hacemos, ¿no? Desde el punto de vista de que la transformación de espacios hace que podamos incorporar profesionales en el aula y que muchas veces saquemos el aula del propio aula, ¿no? Estos son muchos de los interrogantes que nos planteamos al principio, si espacios efímeros o no, qué materiales, la función. Vosotros tenéis que pensar que el alumnado que nosotros tenemos vive en un momento de inmediatez, ¿no? Con un solo clic en un ordenador, en una tablet, en un teléfono, ¿no? Tiene acceso a un montón de conocimientos, transmite un mensaje en milésimas de segundo, y nosotros queremos parar un poco el tiempo. Por eso muchas veces organizamos una serie de proyectos que el carácter procesual de los mismos, ¿no? Que es muy dilatado en el tiempo, le damos muchísima importancia. Hemos definido inclusive una serie de principios clave a la hora de diseñar nuestros espacios educativos, que sois los que veis ahí. Y por lo tanto nos basamos en creaciones de gente que dispone de un presupuesto muchísimo mayor del que tenemos nosotros, como es por ejemplo Rosanne Bosch, que para nosotros es sus acciones y sus intervenciones pues son para nosotros un referente y un motivo de influencia, pero después nosotros las intentamos acoplar en nuestro centro bajo esa función que va a tener ese espacio. Fijaros el cambio de un espacio a otro, un espacio donde el alumno va a ser protagonista especial de esas aulas, una aula abierta, un espacio abierto, donde no solamente hay un grupo de alumnos quienes escuchan a un compañero que ha preparado un contenido, ¿no? O escuchan a un profesional que viene a comentarles algo transversal a una determinada asignatura, sino que se pueden unir profesores que en ese momento no están dando clase, familias que vienen a por los alumnos y que quedan ahí unos minutos escuchando y observando. Eso es el concepto de aula abierta que nosotros pretendemos, ¿no? Intentamos que este espacio, que es el hall de entrada, ¿no? Pues acapare pues, todas las semanas diferentes tipos de intervenciones. Recogemos, admitimos, invitamos todos los años a más de 50 profesionales a nuestro centro, ¿no? Y que tienen encuentros con nuestro alumnado, que a veces duran 1 hora o duran 2, y que la verdad que nuestro alumnado es muy participativo. Nosotros vimos que había cambiado por completo, ¿no? el nivel de interacción con el conocimiento cuando incorporamos profesionales en el aula. Ahí tenéis diferentes tipos de acciones, que este tipo de espacio que llamamos cima de la montaña, ¿no? Donde alguien viene a comunicar algo, donde nuestros alumnos se exponen ante los demás y desarrollan ese carácter competencial respecto al desarrollo oral, al desarrollo escrito, al desarrollo visual en cuanto a la presentación. O otros tipos de espacios más refugio, ¿no? Espacios dedicados a la lectura, con espacios móviles como por ejemplo el cartón. Nos encanta el cartón porque es un elemento fácil de trabajar por nuestros alumnos, fácil de mover, fácil de guardar, ¿vale? Y que además nosotros tenemos muy cerquita pues la mayor empresa de cartón, una de las mayores empresas de cartón que hay en España, ¿no? Que está muy cerquita de nosotros aquí en la provincia de Valladolid, ¿vale? Otro tipo de espacios de los cuales pues también nos valemos con esas influencias de otras empresas y las trasladamos aquí, ¿no? a
a nuestros espacios del centro, ¿no? Muchas veces espacios que nos demandan nuestros propios alumnos, ¿no? Y como veréis ahí, esos espacios construidos por todos nosotros, ¿no? Ahora os hablaré sobre cómo construimos eso y cuál es el origen de todo eso. También, aparte de eso, establecimos una serie de principios que, como los anteriores, pues necesitábamos recibir mejor a las familias, a esos profesionales que nos visitan tan a menudo todas las semanas, y necesitábamos también exponer todos esos productos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues tenemos ahí una serie de espacios que hemos ido conformando con el paso del tiempo, sala de exposiciones, donde el alumnado, bueno, pues es capaz de no solamente ver la obra de un artista o de ellos mismos que han hecho, sino de reflexionar, de crear una interactividad con el propio artista, que muchas veces son nuestros alumnos, ¿vale? Bueno, diferentes tipos de intervenciones bueno, pues, que tienen siempre una finalidad, ¿no? Muy competencial, pero también ética, desde el punto de vista de que queríamos quitar en este espacio, por ejemplo, todas las bombillas LED que había en casa, ¿no? Fijaros cómo está la factura hoy de luz, ¿no? Pues quisimos que nuestras familias hicieran el esfuerzo y empezarán a utilizar bombillas LED, que eran más de bajo consumo y además, bueno, pues proporcionaban una luz completamente distinta. Provocamos una lluvia como la que aquí estáis observando, ¿no? Que formó parte también de un proyecto efímero que duró durante unos meses y que transformó uno de nuestros espacios del centro. El proyecto de plan de fomento de la lectura de nuestro centro era un proyecto complicado, que no tenía un nivel de interacción con nuestro alumnado. Nuestro alumnado no se sentía motivado a leer. Y nos dimos cuenta muy rápido, fijaros cómo leen nuestros alumnos, en esas sillas, ¿no? Verdes, después de muchas horas en las aulas les hacemos leer ahí. Y fijaros, por otro lado, el icono que planteaba la Junta de Castilla y León, la postura, ¿no? La postura de esa niña leyendo era algo contradictorio a lo que realmente nosotros estábamos haciendo en el centro. Por eso empezamos a crear un espacio dedicado a la lectura, ¿vale? El espacio entre líneas que se ha ido modificando con el paso del tiempo. Nuestros alumnos todos los días leen al menos media hora en el centro, repartidos en diferentes franjas horarias, y utilizan este espacio que es muy demandado, no solamente por la luz que tenemos, sino porque es creado por ellos mismos, ¿verdad? Ahí tenemos a nuestros alumnos pues, en uno de los proyectos para transformar todo esto. Os voy a contar un poco cómo transformamos los espacios, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los espacios que transformamos, que es el espacio entre líneas, que todos los años cambia, todos los años tiene un aspecto diferente, en función de la finalidad que nosotros le vamos a dar y de aquellos aspectos que va a introducir el profesorado y el alumnado. Nosotros planteamos a la Escuela de Arquitectura el que nuestras ideas, nuestra propuesta, mejor dicho, formara parte de una asignatura de segundo curso. Así se aceptó y los alumnos de segundo curso de la Escuela de Arquitectura de aquí de Valladolid, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, confeccionan una serie de propuestas que después son evaluadas por toda la comunidad educativa, que forman del proyecto Rever, ¿verdad? Las evaluamos en cuanto a la posibilidad de llevarlas a cabo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de su práctica, ¿no? de su habilidad, ¿no? de puesta en escena. Y bueno, la verdad es que al final nuestros alumnos tienen ya un contacto con alumnos que están en la universidad, ¿no? Hay una transferencia de información ahí y que ellos pues, nos presentan sus proyectos y nosotros elegimos uno y le llevamos a cabo. Muchas veces esos proyectos pues, tienen diferentes tipos de materiales. Todo lo que estáis viendo es a coste cero porque nos preocupamos de que las empresas que están a nuestro alrededor y de las que necesitamos ese tipo de material, pues nos lo suministren y nosotros lo podamos transformar, ¿no? Esos espacios son espacios vivos, llenos bueno, pues estos son espacios prepandémicos, ¿no? Con todos esos alumnos ahí aglutinados, pero todos concentrados leyendo. Esa era la idea que nosotros queríamos transmitir. Espacios que sirven para celebrar, espacios que sirven para mostrar, para lanzar esa idea, ¿no? que tanto necesitamos. Esa idea, en este caso, pues la última propuesta que tenemos es la que veis, por lo verde, por llenar un espacio como es nuestro centro de vegetación. Y de ahí sale un discurso de conservación del medio ambiente, también del tratamiento de nuestros interiores, no solamente del centro, sino también de nuestros hogares, cómo deben de ser, ¿no? Y surgen ahí una serie de reflexiones en torno a todos nosotros que son muy enriquecedoras.
El Día de la Ciencia en nuestro centro es un día mágico que estuvo a punto de desaparecer, pero que el proyecto Rever se encargó de revitalizar. ¿Por qué? Porque necesitábamos un espacio diferente. Fijaros que en un principio... Manuel, pues, disculpa. sí. ¿Te parece si avanzamos un poquito y en las preguntas seguro que tienes oportunidad de ir contando más proyectos y de desarrollarlos? Sí, estupendo. Vale, pues aquí. Muchísimas gracias por Vale, compartirlo gracias. con todos. Muy bien. Rosa, Sí. tu turno, el Ramiro Solans. Bueno, es un centro que yo conozco bien y le tengo mucho cariño porque hemos hecho muchas cosas con vosotros. Cuéntanos. Vale, en principio no había preparado presentación, pero sí que os compartiré con enlaces a unos vídeos que son muy significativos del proyecto de centro, ¿vale? Entonces yo os voy a relatar un poquito cómo es el Ramiro Solans ahora, ¿vale? Os he hablado de cómo éramos antes y os muestro cuál es nuestra realidad. Nuestra realidad es una escuela con doble vía que escolariza a 320 niños y niñas. El 50% pertenece a familias migrantes de 25 nacionalidades diferentes. El 43% pertenece a etnia gitana y el 7% son familias del barrio que buscaban oferta educativa fuera del barrio y ahora apuestan por nuestro proyecto de centro. Entonces, como veis, es un perfil muy diferente al que nos encontrábamos y el impacto que hemos tenido después del proceso que yo os voy a contar ahora, os hablo de que actualmente hemos erradicado el absentismo, hablamos de un absentismo de un 2% de nuestro alumnado y una escuela que atrae a las familias ya desde el aula de 2 años. Hablamos de un éxito educativo de un 75-80% de nuestro alumnado, entendiendo por éxito alumnado que finaliza sexto de primaria, alcanzando todas las competencias y promocionando al IES con altas expectativas. Hemos logrado construir un clima positivo de convivencia y hemos logrado abrir el centro a las familias, que la escuela forme a las familias y enlazarnos con muchísimas instituciones y la Fundación Cotec es una de ellas, ¿no? Entonces, ante esta realidad, yo os voy a mostrar tú, Ainara, nos planteabas cuáles son nuestras 3 señas de identidad, ¿vale? Sí, yo hablaría de ética del cuidado, yo hablaría de participación y yo hablaría de la innovación desde un equipo docente muy potente. Entonces, tenemos muy claro el perfil de alumnado que queremos formar. Un alumnado sano emocionalmente, activo, crítico, participativo y comprometido. Un alumnado que se convierte en agente de cambio de su entorno más próximo, que es la escuela, de su entorno más próximo, que es sus casas, del barrio y, evidentemente, de la sociedad en general, ¿no? Porque estamos formando ya este alumnado como agente de cambio. Y en ese proceso ponemos el foco en la educación por competencias. Tenemos un trabajo competencial desde diversas metodologías, apostamos por la flexibilidad metodológica y cada profe decide en su aula la metodología a aplicar, pero lo que sí estamos viendo, y ahora os leeré una serie de testimonios que muestran el impacto que está teniendo el proyecto. Formamos esas competencias básicas, evidentemente que están establecidas, pero ponemos mucho el foco en la competencia de aprender durante toda la vida, en el gusto por aprender. Nuestras familias carecen de nuestro alumnado carece de contextos muy estimulantes y la escuela tiene que ofrecer todo aquello donde su hogar no llega. Trabajamos mucho también la competencia de trabajo en equipo, la flexibilidad, la apertura mental y la gestión del cambio, ¿no? Para educar a nuestro alumnado en un mundo tan incierto y cambiante. Entonces, hablando de esas señas de identidad, cuando yo os hablo de ética del cuidado, ¿para qué nos ha servido esta ética del cuidado? Hemos construido una comunidad educativa muy vinculada emocionalmente. Una comunidad educativa donde cada familia, donde cada alumnado, donde los miembros de las instituciones con las que colaboramos, el personal laboral, conformamos una sólida comunidad donde cada persona es valorada, cuidada y querida. ¿Por qué? Nos decía Teresa de Calcuta que si tú juzgas a las personas no puedes conocerlas. Entonces, lo que hacemos en el centro es conocer a las personas. ¿Cómo? Utilizando una educación emocional. Hemos diseñado un currículo emocional que impregna las programaciones y las propuestas del centro.
Muy importante, este lenguaje emocional ha tendido puentes entre las familias, el centro, el alumnado y toda la comunidad educativa. Tenemos muchos espacios, muchos momentos para compartir, para escucharnos, para conocernos mejor. Y hemos logrado una cohesión muy importante de una diversidad cultural muy potente con unos estereotipos muy prefijados. Algo muy importante en lo que hemos puesto en el foco es el liderazgo apreciativo. Desde el equipo directivo tenemos muy claro que el modelo de liderazgo apreciativo es el que funciona. Un liderazgo apreciativo que permite generar emociones, donde se despiertan emociones que te vinculan a un proyecto, que te afilian a un proyecto y que te generan creatividad para asumir riesgos y dificultades y situaciones. Entonces, esta ética del cuidado está presente y ha generado un sentido identitario muy potente. El CEIP Ramiro Salás, para los que vivimos allí, es el mejor colegio del mundo y no tenemos ninguna duda. Otro aspecto importante es la participación. Somos una escuela democrática en esencia, pero la participación se enseña ya desde la escuela y se han generado unas estructuras participativas para toda la comunidad educativa, para el alumnado, para las familias, para el voluntariado, para el profesorado. Os hablo, por ejemplo, de una estructura participativa que tenemos con las familias, que es el Foro de Transformación. Es un espacio donde participa representantes de cada equipo didáctico junto a equipo directivo, alumnado de 3 círculos y estructuras participativas de las que os hablo ahora, y también las familias. ¿Qué hacemos en ese foro de transformación? Presentamos los proyectos de centro, compartimos nuestros sueños, compartimos nuestros proyectos a futuro y recogemos propuestas de mejora. O, por ejemplo, el Día de las Familias es un espacio donde celebramos hace 15 días el Día de las Familias con una participación del 95% de las familias. Fijaos que antes os hablaba de que familia y escuela caminábamos en direcciones opuestas. Hemos diseñado también unas estructuras participativas del alumnado. Alumnado que participa desde 5 añitos hasta 6º de primaria en un círculo de igualdad, en un círculo de medio ambiente, y alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria que participa en un equipo de ayudantes, mediadores, y actualmente estamos en un proceso de formación de ciberayudantes. Nuestro alumnado, a través de estas estrategias participativas, diseña acciones ¿para qué? Para romper estereotipos de género, proponiendo propuestas de mejora, porque nuestro alumnado se convierte en agente de cambio en sus familias y en su entorno. Cuidado del medio ambiente, en la línea en la que comentábamos al principio de todo este proceso, y también construir un clima positivo de convivencia a través de estas estructuras participativas. Y algo muy importante, cuando las familias no entendían la necesidad de la escuela, actualmente las familias vienen a formarse a la escuela. Y es un gran poder el que tenemos en la escuela cuando tú abres y ofreces una formación. ¿Qué tipo de formación les ofrecemos a las familias? Tenemos clases de castellano para mamás y papás con desconocimiento del idioma, impartidas por voluntariado. Tenemos también un taller de cocina. Tenemos también un taller de competencia digital impartido por voluntariado de la Facultad de Educación. Tenemos una red muy amplia también de voluntariado. Y nuestro proyecto estrella, un proyecto Ilvana, 20 mujeres de cultura árabe y de etnia gitana y africanas, que a partir de sus habilidades en costura, la escuela les pregunta qué os puede ofrecer la escuela y nace este proyecto. Hay un vídeo del que os enlazaré en la presentación, Diseñando para Ilvana, que se ha convertido en un proyecto de innovación social, con un proyecto de aprendizaje-servicio con la Escuela Superior de Diseño de Aragón. Esta Ilvana tiene sus propias telas, tiene sus propios diseños y en breve vamos a sacar ya a la venta en determinados comercios una línea propia Ilvana. Y eso se hace desde la escuela. Las mujeres, las mamás, abuelas, exmamás, exabuelas, porque la comunidad educativa del cole es muy amplia y siempre forman parte de ella, vienen al centro 5 días a la semana y se están incorporando tímidamente al mercado laboral para mejorar sus economías familiares. Evidentemente, todo esto solo es posible con un equipo docente muy potente. Un equipo docente que lucha con pasión, que persevera, ¿no? Que trabaja coherentemente, que tenemos una gran capacidad de trabajo en equipo, que convertimos las dificultades en oportunidades de aprendizaje para seguir creciendo y que nunca nos conformamos, desde una cultura de mentalidad de crecimiento y desde una reflexión
crítica, compartida, constante y permanentemente. La innovación está presente. Estamos en un proceso de transformación de espacios, estamos en un proceso de transformación metodológico. En un primer momento, en una primera fase del proyecto, pusimos el foco en la innovación a nivel emocional. Posteriormente, nos centramos en la innovación a nivel de participación. Continuamos con las metodologías y actualmente estamos en un proceso de digitalización de centro, pues porque imaginaos los recursos tecnológicos de los que disponen nuestras familias en su entorno. Entonces, actualmente somos un centro referente a nivel nacional, ¿no? Internacional, somos escuela Chessmaker con nuestro paradigma, cambio de paradigma en la forma de enseñar y de aprender. Somos una escuela que hacemos muchísima formación y abrimos la escuela para que docentes de otros lugares vengan a conocer nuestra experiencia. Hacemos muchísimas formaciones, pero lo más importante es el impacto que ha tenido el proyecto en los protagonistas, que son el alumnado y las familias. Yo os voy a leer algunas, no sé, Ainara, creo que nos estamos extendiendo mucho en el tiempo, simplemente comentaros, ¿no?, dos testimonios de un alumno, ¿no?, que dice: en el cole se aprende rápido y bien. Me gusta el humor de las profesoras y las actividades creativas. Es un colegio importante en el barrio Oliver. He aprendido igualdad, ya que hombres y mujeres podemos hacer las mismas cosas y que todas las personas somos iguales, aunque nuestro color de piel sea diferente. También he aprendido a ser creativa y a ser buena persona, honesta, empática y responsable. Este es el mayor impacto del proyecto cuando tú a un niño le preguntas: ¿qué es para ti el cole Ramiro Solans?, ¿no? Otro niño nos decía: mi profesor hace clases muy divertidas, aprendo divirtiéndome, primero pensamos entre todos lo que tenemos que hacer, después lo planificamos, trabajamos con un plan de trabajo porque trabajamos de manera cooperativa y esta forma de trabajar me ha enseñado a cooperar, a relacionarme mejor con las personas y a llevarme mejor con ellas. Y testimonios de familias que nos dicen: yo soy extranjera y en este colegio nunca me he sentido extranjera. O una mamá, una familia de una gitana que nos decía: en este colegio he aprendido que la educación no es obligatoria, es necesaria para poder mejorar nuestras vidas, ¿no? O familias que en un cuestionario de evaluación de escuela inclusiva que hemos aplicado ahora en el mes de mayo, pues para hacer un proceso de reflexión, ¿no?, de nuestro proceso de cambio, que destacan las familias de nuestro centro: el trato amable y cercano, la inclusión, la creatividad, la unión de los profesores y las iniciativas que tenemos todos los profesores. Destacan la metodología para educar y su forma de mantener y fomentar valores para la sociedad. Y también la paciencia con la que trabajan. Este es el mayor premio. Como nuestro alumnado, como nuestras familias están enganchados a la educación, han elevado expectativas de futuro y nosotros hemos conseguido nuestro sueño inicial, ¿no?, que era convertir la escuela Ramiro Solans en una escuela inclusiva que recogiese y que reflejase la realidad social de un barrio y no fuese solo el reflejo de una parte social de ese barrio. Entonces, es un proyecto muy potente. Os invito a entrar en la página, tenemos múltiples vídeos y os invito a ver un documental, Ainara, el documental Las clases. Ahí hemos trabajado con Cotec, ahí codo con codo, y es un documental que plantea la esencia de la escuela, ¿no? ¿Cuál es la función social de la escuela? Y en el documental Las clases, que podéis ver en Filmin y que está rodado en nuestro centro y producido por Cotec, es un proyecto de la Fundación Cotec, podéis ver nuestro centro, podéis ver esa emoción que está ahí presente, podéis ver esa lucha y podéis ver testimonios que ponen los pelos de punta y no dejan a nadie indiferente. Y bueno, yo aquí un poco concluyo así. Muchas gracias, Rosa. Rápidamente. Yo no sé si hay algunas preguntas, Carlos, en el chat. Si no, yo sigo, que tengo aquí un guión. O sea, será por preguntas. Bueno, algunas habéis... Tenemos Sí, una pregunta que nos dice: ¿se han planteado implementar la metodología interdisciplinar en la enseñanza de los diferentes temas? A la manera, por ejemplo, de lo que se propone en el libro Charles Darwin y Lucía Sapiens, Lecciones del origen y evolución de las especies. La pregunta muy tal vez demasiado concreta, pero bueno, a lo mejor alguno de vosotros podéis decirnos algo parecido. Ejemplos de algo muy semejante hemos visto al principio, desde luego.
quizás, o sea, si trabajáis, que ahora además es una propuesta que está también vinculada con la reforma curricular, ¿no? Esto del currículum por ámbitos, ¿no? De conocimiento, es decir, donde las disciplinas van conectándose y convergen, orientadas bueno, pues a un objetivo, al desarrollo de ciertas competencias, pero donde digamos que el compartimento de la escuela tradicionalmente ha sido la asignatura, pues bueno, pues si enfocáis el currículum también de esta manera. No sé si alguien quiere contestar. Sí, en nuestro centro, evidentemente, hace días ya que no utilizamos los libros de texto y todo el profesorado del centro trabaja por proyectos. Entonces, plantean proyectos trimestrales y en esos proyectos trimestrales relacionan los contenidos curriculares, porque es importante planificar para no dejarnos nada, ¿no? Pero sí que se trabaja por aprendizaje basado en proyectos, se trabaja por aprendizaje cooperativo, se trabaja por planes de trabajo. Se trabaja desde la metodología de aprendizaje-servicio. Por ejemplo, el grupo de quinto de primaria es durante todo este curso, con el profe de educación física, han implementado un proyecto de aprendizaje-servicio en coordinación con Fundación Down, con alumnado Down, a través de unas dinámicas de conocimiento y de un proceso de trabajo para diseñar un barrio accesible y un barrio juguetón. Entonces, a través de códigos QR, con un trabajo con Arasac y con la Fundación de Sordos también para los vídeos, han creado unos pictogramas que han distribuido por todos los comercios del barrio. Ellos han hecho el mapeo, ellos han elaborado los pictogramas, han repartido los pictogramas a los comercios y ahí en ese proyecto están vinculadas todas las áreas curriculares. A nivel de primaria lo que estamos viendo es que esta forma de trabajar amplía los conocimientos del alumnado, que a veces es una de las preguntas que nos trasladan cuando hacemos formaciones, ¿no? Y abordáis todos los contenidos curriculares. Evidentemente la reforma es imprescindible, ¿no? La reforma que está presente está muy bien planteada en cuanto a competencias y tenemos que romper la distribución de áreas. El conocimiento tiene que ser global y el aprendizaje tiene que ser interrelacionado y tiene que ser significativo. En el centro, desde luego, estamos viendo que impacta de una manera muy significativa. Estos testimonios son el reflejo, ¿no?, de esa manera de cooperar, esa manera de trabajar para hacer un compromiso social hacia los demás. Que eso es la función social que tiene la escuela, ¿no? Aprender a través del compromiso social, ayudando a las personas que tú tienes más próximas, como puede ser este ejemplo del barrio. Manuel, vosotros en el instituto, lo digo porque este enfoque quizás sea más, os cuesta más y por otro lado es quizá más interesante en secundaria, ¿no? Donde la asignatura y hay un profesor para cada materia, o sea, es más complejo de articular en un centro esto. Sí, la verdad que la metodología interdisciplinar o a todas aquellas metodologías activas, ¿no?, que durante este tiempo atrás pues, nos han bombardeado, ¿no?, el tema de la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, etcétera, etcétera. Es verdad que en la secundaria lleva un tratamiento diferente, ¿eh? Sí. Como bien apuntabas al principio, el carácter de la nueva ley, por lo menos aquí en Castilla y León, que yo además he tenido la suerte de formar parte de ese conjunto de profesores que hemos desarrollado el currículum, ¿no?, ese 40% mayores que tenemos las competencias, las comunidades autónomas, sí que hemos visto que hay algo que hemos puesto mucho al énfasis y es que en vez de trabajar en un conocimiento en concreto, aunque sí que es verdad que la batería de conocimientos están ahí para que el profesor los utilice, pero no solamente él en clase, sino nosotros también en diferentes espacios, porque a veces el aula ya no va a valer, ¿no?, para todo ello. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, que quizás a lo mejor ese es un eje interdisciplinar, ¿no?, o transversal, que se refería a la persona que ha puesto ese comentario. Y en ese lugar, en ese espacio, se generan una serie de paisajes de aprendizaje que aparecen por lo menos en la propuesta que hemos lanzado nosotros, ¿no? El cómo diseñar un escenario donde el aprendizaje ya no sea el tradicional, donde el profesor lanza esa comunicación a los alumnos o quizás el alumno pueda llegar a lanzar la comunicación al resto de los compañeros, sino que haya un trabajo en equipo que tanto cuesta en la secundaria,
por esa organización que tenemos en los centros, tan encasillada, 50 minutos, 50 minutos, 50 minutos, ¿no? Sí. Yo creo que va a ser un reto, un reto el que vamos a tener que plantear y que ya hay un debate en los centros, ¿no? Sobre todo quizás entre el claustro nuestro, a raíz de que algunos de nosotros hemos formado parte de esos desarrollos, de esos currículos estos meses atrás, el cómo vamos a afrontar desde el punto de vista de la organización, ¿no? esos retos. Pero yo creo que tenemos una situación más compleja que en la infantil y en la primaria por la articulación, tal como están confeccionados nuestros horarios, pero creo que esto va a tener que ser un momento de análisis que ya se está produciendo, que se tiene que producir ya, porque la confección de esos horarios, por la confección de esas asignaturas, ¿no? Que muchas veces van a estar muy vinculadas unos contenidos con otros. Tenemos que hacer ahí un plan que no solamente se base en el contenido, sino más bien en ese aspecto transversal. Por ejemplo, ponía el ejemplo de los objetivos del desarrollo sostenible, donde ahí podemos volcar diferentes tipos de propuestas, diferentes tipos de departamentos y hacerlo de una forma dilatada a la hora de la mañana, muy transversal, muy distinta. Tenemos que atrevernos a dar ese paso, a crear, como hemos hecho algunas veces nosotros, semanas donde no hay un horario. Al principio es un caos, pero se aprende de ese caos, se aprende de qué va a pasar esos días en los cuales no hay un horario, donde el alumno no sabe dónde ir. Lo hemos hecho con alumnos de primero de la ESO, hemos hecho diferentes tipos de propuestas basadas también en actuaciones con la Universidad de Deusto, que hablaba al principio, sí, y que tratábamos de exportar el aula a otros espacios. Y eso nos posibilita también cambiar los horarios, cambiar la metodología, ¿no? Y que quizás eso sea la herramienta fundamental para en secundaria dar ese cambio metodológico. Yo no me resisto a haceros una última pregunta, que es sobre, bueno, esta polémica o este falso enfrentamiento, no sé muy bien cómo definirlo, ¿no? Hay como yo creo una falsa dicotomía entre lo que es innovador y lo que es tradicional. De hecho, por ejemplo, Rosa ha mencionado que cada profesor elige la metodología con la que quiere trabajar. Bueno, y creo que ningún centro, ¿no?, que tenga proyectos como los vuestros ni está todo el rato haciendo una cosa ni haciendo la otra. O sea, lo que hace es ir combinando las cosas según las necesidades que tiene en ese momento, ¿no? Pero es cierto que también la nueva ley, el nuevo enfoque curricular, pues ha generado un choque. De hecho, a veces Twitter, ya lo comentamos en la sesión anterior, es un enfrentamiento, y ya un enfrentamiento entre el colectivo docente, ¿no? Entonces, yo quería preguntaros esto vosotros y vuestros equipos, ¿no? Vosotros como centros que sois referentes, ¿no?, en esto que se llaman centros de cambio, centros innovadores, ¿cómo vivís este momento? Cómo los propios equipos, ¿no?, también se sienten frente a sus colegas profesionales, y también que algo de autocrítica en la parte, yo me dedico a esto que englobamos como transformación e innovación educativa, algo habremos hecho mal, ¿no?, para estar digamos, en este falso choque, ¿no? O Óscar, que no has hablado en la anterior pregunta, no sé, vosotros cómo lo vivís. Nosotros creemos que la transformación educativa es absolutamente necesaria, pero ya no necesaria porque sea conveniente para que los niños aprendan mejor o aprendan de una manera diferente, sino porque la propia sociedad nos lo reclama. Las competencias que necesitamos ahora mismo están muy relacionadas con el trabajo en equipo, ese aprendizaje significativo que es capaz de extrapolarlo de una manera competencial a la realidad que les rodea, y esa es la exigencia que tenemos de la sociedad. O sea, yo creo que es una cuestión prácticamente evolutiva. Antes que hablábamos, ¿no?, de este tema como ejemplo, que va a pasar, que no se puede concebir de otra manera a día de hoy. Otra cosa es la polémica de la que estabas hablando antes. Yo creo que la polémica en ocasiones, igual que en otro montón de cosas de la vida, viene cuando determinadas acciones que desde un punto de vista lógico han de ser objetivas, se hacen con poca seriedad. Yo creo que es absolutamente necesario que seamos serios, rigurosos con la transformación pedagógica, y para hacerlo es muy importante que le demos a la evaluación el peso que debe de tener, que seamos muy serios con la evaluación y que seamos muy serios con la organización del centro. Si tenemos esas dos cuestiones, creo que todo puede fluir de una manera perfecta. Yo comparto con Óscar, pero sí que os diría también un aprendizaje muy importante que hemos hecho en nuestro centro, ¿no? Que los procesos tienen que ser lentos, y cuando tú decides un cambio metodológico tienes que estar convencido de lo que estás haciendo.
Os cuento una experiencia muy concreta de nuestro centro, porque hace 5 cursos había una línea metodológica de aprendizaje cooperativo y había un grupo de docentes que querían imponer un aprendizaje metodológico, un aprendizaje cooperativo de una manera muy purista. Establecimos un debate pedagógico, ¿no? Mesas de debate, de reflexión y de innovación, que es lo que hace falta en los centros educativos. Reflexionar y compartir qué pensamos, qué creemos y qué sentimos. Entonces nos dimos cuenta de que había una parte del profesorado que, bueno, pues bien, no le importaba trabajar en esa línea, pero había otra parte que no se sentía cómodo, pero quizás no se sienten cómodos porque no tienen la suficiente formación. Entonces lo que hicimos a nivel de centro fue contagiar a aquellos docentes que eran menos favorables a determinados cambios metodológicos. ¿Y qué ocurrió? Cuando tú tienes al lado, en la puerta de al lado, a un compañero que trabaja un aprendizaje cooperativo y que estás viendo el impacto que tiene esa forma de trabajar, esa metodología de trabajo, y tú abres las puertas y con el equipo directivo favoreces que ese profe entre en el aula del compañero de al lado para aprender, se generan procesos de acompañamiento muy potentes que invitan al cambio. Entonces, lo que no se puede imponer es un cambio metodológico. Tú tienes que creer, tienes que estar formado y tienes que estar preparado para ello. Y ahora en nuestro centro visitas, haces un paseo por todas las aulas y son todas las metodologías colaborativas basadas en la educación emocional y cada uno utiliza aquello en lo que se siente más cómodo. Y es muy enriquecedor para un alumnado que desde 2 años hasta sexto pasa por distintas metodologías diferentes con una filosofía común de centro. Pero no desde la imposición, sino desde el convencimiento, desde la formación y desde el acompañamiento. Y ahí el liderazgo pedagógico de un centro es clave. Yo creo que los equipos directivos a veces tenemos demasiadas tareas burocráticas que hay que abandonar, hay que cumplirlas evidentemente porque están ahí, pero el foco tenemos que ponerlo en el cambio metodológico y en la ética del cuidado. Para mí es esencial por nuestra experiencia de centro. Esto que dice ahora Rosa, el otro día también hacía cierta mención Juan de Vicente del IES Miguel Catalá, decía, no todos pensamos lo mismo siempre. O sea, en este tipo de centros, dice, no siempre estamos todos posicionados de la misma manera y la clave era la escucha y exactamente los procesos de participación y de reflexión conjunta, ¿no? Desde la pedagogía, efectivamente. Manuel, no sé si quieres tú terminar con algo sobre esto. Bueno, pues habéis hablado de... A nosotros en nuestro proyecto puso también mucha relevancia en el léxico, ¿vale? Más que nada porque muchas veces uno de los fracasos que nosotros observamos que se producían es porque no nos entendíamos o porque utilizábamos palabras distintas. Estamos hablando de innovación, estamos hablando de procesos de transformación, ¿no? Sí, salió el otro día esto también. Sí, nosotros nos da mucho vértigo hablar de innovación. Muchas veces cuando hemos acudido a diferentes escenarios a comunicar nuestras propuestas, con la intención de que sea transferible a otras personas, ¿no? Y nos presentan como un proyecto innovador, nos da muchísimo vértigo. Nosotros preferimos hablar de proyectos transformadores. Quizás la palabra relaja, ¿no? Y más que nada porque yo creo que nos hace falta eso, ¿no? Nos hace falta centrarnos en nuestros proyectos de una forma relajada. Si tenemos que mirar al de al lado es para aprender, es para ayudarle, ¿no? Y no para ese afán de competir, ¿no? No sé si van por ahí vuestras ideas. Desconozco un poco la problemática, esta situación que comentáis, que se ha generado por el tema de los proyectos de innovación con la nueva ley y demás. No lo he percibido tanto aquí en mi entorno. Quizás a lo mejor empiece a notarlo en el próximo curso, ¿no? Pero yo creo que con las personas que me relaciono, que lideran diferentes tipos de proyectos, que no son pocas, ¿no? Porque al final el estar en un proyecto de innovación, en un proyecto de transformación, en un proyecto como se llame, ¿no? Como queráis calificarlo, categorizarlo, ¿no? Te pone también en algo fantástico, que es en relación con personas fantásticas, con profesionales, docentes que saben transmitir, como el caso de mis compañeros hoy aquí, el caso de todos vosotros, ¿no? Que que recojo cosas y aprendo, ¿no? Esa visión, cosas que muchas veces son difíciles de explicar y que solamente se sienten, y por eso el vivir estas experiencias. Entonces, no lo sé, yo creo que al final el decir que yo estoy inmerso en un proyecto de transformación educativa me hace vivir la situación académica, profesional, de avance, de progreso, de una forma muy relajada. Y la innovación como imprime un poco más de categoría, de premio, de reconocimiento. No,
Es decir, que tengo que poner el foco donde le tengo que poner, que son nuestros alumnos, nuestro día a día en el centro, nuestro centro en sí, esos conceptos que antes denominábamos como cultura escolar, etcétera, etcétera. Y creo que más allá de controversias, lo que tenemos que hacer es hacer lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Compartir nuestras experiencias, tomar nota de lo que dicen los demás, porque quizás nos puedan ayudar para el día a día y para seguir avanzando, sin más. Pues muchísimas gracias a los tres. Hemos llegado ya, son pasadas las 8:30. Yo voy a decir, mira, palabras que habéis sacado todos cuando os he pedido los rasgos distintivos de los proyectos y que habéis ido contando cuando ibais narrando, ¿no? Los proyectos de cada uno de los centros. Habéis hablado los tres, de comunicación, de comunidad, de implicación, de equipo, de participación, de co-creación, de ir más allá del aula, de relacionarte con otros agentes externos, de situar el aprendizaje en todas las partes, sacar la escuela a la calle. Habéis hablado de acompañar en lugar de calificar cuando hablabais de evaluación, y también de trabajo colaborativo docente y de formación. Yo creo que son rasgos que aunan a los tres proyectos y que bueno, pues definen también todos los procesos de cambio que están efectivamente llevando a cabo muchos centros en España. Así que muchísimas gracias a los tres, un placer haber compartido esta mesa y conocer de primera mano los tres proyectos, y yo cedo ya la palabra a Carlos para cerrar la sesión. Sí, teniendo en cuenta la hora que es, tenemos que rápidamente cerrar la sesión. Pero decir, bueno, en primer lugar, que ha sido apasionante lo que hemos escuchado a lo largo de la jornada hoy, y que además abre el camino a que tenemos que seguir haciendo esto con muchos otros proyectos. Es muy importante saber que la variedad de los proyectos de cambio, de transformación que se están dando en las aulas en España en este momento, y el ver los resultados de esos proyectos diferentes entre sí, aunque tengan esos rasgos comunes que Ainara acaba de decirnos, pues es toda una esperanza para el sistema educativo. Se ha dicho también que es que no es nada, no se contraponen estos proyectos de cambio a otra posibilidad de llevar adelante la misión que tienen nuestros centros educativos. Es que es absolutamente obligatorio plantearse qué se necesita en cada uno de los centros para que realmente funcionen como lo que tienen que ser los centros educativos, es decir, para que tengan éxito en la misión que la sociedad les ha encomendado. Bueno, esa es la cuestión. Dicho de otra manera, terminaban, como nos decía al principio de la sesión José Manuel Morán, terminan las sesiones de esta primera tanda de reflexiones en torno a la educación en la encrucijada, pero en el otoño volveremos con muchas más. Es decir, el próximo curso plantearemos nuevas sesiones de este proyecto, y en esas sesiones volveremos a preguntar a las personas que están liderando procesos de transformación que nos cuenten en qué consisten, por qué los han hecho, cuáles son los obstáculos y desde luego cuáles son los logros que están consiguiendo. Nada más, agradecer la presencia a todos los que han asistido, de manera muy especial a nuestros tres ponentes y a Ainara, que ha conducido estupendamente la sesión, y despedirme en nombre de la Institución Libre de Enseñanza y también del capítulo español del Club de Roma, que hemos estado encantados de hacer este ciclo juntos, tan encantados que les prometemos que muy pronto sabrán de cuándo se volvió a iniciar. Muchas gracias a todos.